y que ahora llevábamos buen viento, y que en 2 días llegaríamos a Tabasco. Y así pasamos de largo, y en 3 días que navegamos llegamos al río de Grijalba, y lo que allí nos acaeció y las guerras que nos dieron, diré adelante. Fin del capítulo 30. Capítulo 31 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo llegamos al río de Grijalba, que en lengua de indios llaman Tabasco, y de la guerra que nos dieron, y lo que más con ellos pasamos. En 12 días del mes de marzo de 1519 años, llegamos con toda la armada al río de Grijalba, que se dice de Tabasco. Y como sabíamos ya de cuando lo de Grijalba, que en aquel puerto y río no podían entrar navíos de mucho porte, surgieron en la mar los mayores, y con los pequeños y los bateles fuimos todos los soldados a desembarcar a la punta de los palmares, como cuando con Grijalba, que estaba del puerto de Tabasco otra media legua, y andaban por el río en la ribera entre unos manglares, todo lleno de indios guerreros, de lo cual nos maravillamos los que habíamos venido con Grijalba. Y demás desto estaban juntos en el pueblo más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra, porque en aquella sazón aquel pueblo era de mucho trato. Y estaban sujetos a él otros grandes pueblos, y todos los tenían apercibidos con todo género de armas según las usaban. Y la causa dello fue porque los de Potonchán y los de Lázaro y otros pueblos comarcanos los tuvieron por cobardes y se lo daban en rostro, por causa que dieron a Grijalba las joyas de oro que antes he dicho en el capítulo que dello habla, y que de medrosos no nos osaron dar guerra, pues eran más pueblos y tenían más guerreros que no ellos. Y esto les decían por afrentarlos, y que en sus pueblos los habían dado guerra y muerto 56 hombres. Por manera que con aquellas palabras que les habían dicho, se determinaron de tomar armas, y cuando Cortés los vio puestos de aquella manera, dijo a Aguilar la Lengua, que entendía bien la de Tabasco, que dijese a unos indios que parecían principales, que pasaban en una gran canoa cerca de nosotros, que para qué andaban tan alborotados, que no les veníamos a hacer ningún mal, sino a decilles que les queremos dar de lo que traemos como a hermanos, y que les rogaba que mirasen no encomenzasen la guerra, porque les pesaría dello. Y les dijo otras muchas cosas acerca de la paz, y mientras más les decía el Aguilar, más bravos se mostraban, y decían que nos matarían a todos si entrábamos en su pueblo, porque le tenían muy fortalecido todo a la redonda de árboles muy gruesos, de cercas y albarradas. Aguilar les tornó a hablar y requerir con la paz, y que nos dejasen tomar agua, y comprar de comer a trueco de nuestro rescate, y también decir a los calachonis cosas que sean de su provecho y servicio de Dios nuestro Señor. Y todavía ellos a porfiar que no pasásemos de aquellos palmares adelante, sino que nos matarían. Y cuando aquello vio Cortés, mandó apercibir los bateles y navíos menores, y mandó poner en cada un batel 3 tiros, y repartió en ellos los ballesteros y escopeteros. Y teníamos memoria, cuando lo de Grijalba, que iba un camino angosto desde los palmares al pueblo, por unos arroyos y ciénagas. Cortés mandó a 3 soldados que aquella noche mirasen bien si iban a las casas, y que no se detuviesen mucho en traer la respuesta. Y los que fueron vieron que se iban, y visto todo esto, y después de bien mirado, se nos pasó aquel día dando orden en cómo y de qué manera habíamos de ir en los bateles. Y otro día por la mañana, después de haber oído misa y todas nuestras armas muy a punto, mandó Cortés a Alonso de Ávila, que era capitán, que con 100 soldados y entre ellos 10 ballesteros, fuese por el caminillo el que he dicho que iba al pueblo, y que de que oyesen los tiros, él por una parte y nosotros por otra, diésemos en el pueblo. Y Cortés y todos los más soldados y capitanes fuimos en los bateles y navíos de menos porte por el río arriba. Y cuando los indios guerreros que estaban en la costa y entre los manglares vieron que de hecho íbamos,
vienen sobre nosotros con tantas canoas al puerto, adonde habíamos de desembarcar, para defendernos que no saltásemos en tierra, que en toda la costa no había sino indios de guerra con todo género de armas, que entre ellos se usan, tañendo trompetillas y caracoles y atabalejos. Y como Cortés así vio la cosa, mandó que nos detuviésemos un poco y que no soltásemos tiros, ni escopetas, ni ballestas. Y como todas las cosas quería llevar muy justificadamente, les hizo otro requirimiento delante de un escribano del rey, que allí con nosotros iba, que se decía Diego de Godoy. Y por la lengua de Aguilar, para que nos dejasen saltar en tierra y tomar agua, y hablalles cosas de Dios nuestro Señor y de su Majestad. Y que si guerra nos daban, que si por defendernos algunas muertes hubiese, o otros cualesquier daños, fuesen a su culpa y cargo, y no a la nuestra. Y ellos, todavía haciendo muchos fieros, y que no saltásemos en tierra, sino que nos matarían. Luego comenzaron muy valientemente a nos flechar, y hacer sus señas con sus atambores, para que todos sus escuadrones apechugasen con nosotros. Y como esforzados hombres vinieron, y nos cercaron con las canoas, con tan grandes rociadas de flechas, que nos hirieron e hicieron detener en el agua hasta la cinta, y en otras partes más arriba. Y como había allí en aquel desembarcadero mucha lama y ciénaga, no podíamos tan presto salir della, y cargaron sobre nosotros tantos indios, que con las lanzas a mantiniente y otros a flecharnos, hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos, y también porque en aquella lama estaba Cortés peleando, y se le quedó un alpargate en el cieno que no lo pudo sacar, y descalzo el un pie salió a tierra. Estuvimos en aquella sazón en gran aprieto, hasta que, como digo, salió a tierra y todos nosotros, y luego con gran osadía, nombrando a señor Santiago y arremetiendo a ellos, les hicimos retraer, y aunque no muy lejos por amor de las grandes albarradas y cercas que tenían hechas de maderos gruesos, adonde se amparaban, hasta que se las deshicimos y tuvimos lugar por unos portillos de entrar en el pueblo y pelear con ellos, y los llevamos por una calle adelante, adonde tenían hechas otras albarradas y fuerzas, y allí tornaron a reparar y a cercar, y pelearon muy valientemente, con grande esfuerzo, y dando voces y silvos, diciendo Ala, lala, alcalachoni, alcalachoni, que en su lengua quiere decir que matasen a nuestro capitán. Estando desta manera envueltos con ellos, vino Alonso de Ávila con sus soldados, que había ido por tierra desde los palmares, como dicho tengo, que pareció ser no acertó a venir más presto por amor de unas ciénagas y esteros que pasó, y su tardanza fué bien menester, según habíamos estado detenidos en los requerimientos y deshacer portillos en las albarradas para pelear. Así que todos juntos los tornamos a echar de las fuerzas donde estaban y los llevamos retrayendo. Y ciertamente que como buenos guerreros iban tirando grandes rociadas de flechas y varas tostadas, y nunca volvieron de hecho las espaldas hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes, y tenían 3 casas de ídolos, y ya habían llevado todo cuanto hato había en aquel patio. Mandó Cortés que reparásemos y que no fuésemos más en seguimiento del alcance, pues iban huyendo. Y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad, y él en su real nombre. Y fue desta manera que, desenvainada su espada, dió 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande, que se dice ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio, y dijo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él se lo defendería con su espada y una rodela que tenía embrazada. Y todos los soldados que presentes nos hallamos cuando aquello pasó, dijimos que era bien tomar aquella real posesión en nombre de su majestad, y que nosotros seríamos en ayudalle si alguna persona otra cosa dijere. Y por ante un escribano del rey se hizo aquel auto. Sobre esta posesión la parte de Diego Velázquez tuvo que remurmurar della. Acuérdome que en aquellas reñidas guerras que nos dieron, de aquella vez hirieron a 14 soldados, y a mí me dieron un flechazo en el muslo, mas poca la herida, y quedaron tendidos y muertos 18 indios en el agua,
y en tierra donde desembarcamos, y allí dormimos aquella noche con grandes velas y escuchas. Y dexallo he por contar lo que más pasamos. Fin del capítulo 31. Bueno, después de toda esta narración de Bernal Díaz del Castillo, nos damos cuenta de que esta fecha es muy importante, como bien lo señala César Morlán en su libro. Entonces, por esas fechas, pues ocurrió el equinoccio de primavera. Fue, de hecho, un día, digamos, un día antes de la llegada a esta zona de frontera, hoy conocido como frontera, ¿no? O Centla, vendría siendo Centla, es el lugar donde es la desembocadura del río Grijalba. Entonces, esta carta de ingreso del Sol en Aries está para el 11 de marzo de 1519. Aquí, si ven estas letras, quiere decir Old Style, o sea, viene siendo el calendario juliano. Ya después se movieron 10 días. Fue a partir del 4 de octubre de 1582, digamos que era un jueves. El viernes ya amaneció siendo 15 de octubre de 1582. Entonces, esos 10 días es la diferencia para acoplar el calendario juliano al gregoriano, ¿no? Y ya desde entonces, desde 1582, pues aquí en las cartas astrales aparece NS, ¿no? The New Style o el calendario gregoriano. Bueno, la carta de ingreso del Sol en Aries, aquí tenemos Sol ingresando al signo de Aries y vemos el ascendente a esta hora está a 0 grados de Cáncer. Y Marte, el señor de la guerra, que está angular, está en el signo de su caída. ¿Se acuerdan que Marte se exalta en Capricornio? Esto quiere decir que Marte disfruta estando en Capricornio porque pues Marte es el señor de la guerra y Capricornio viene siendo el signo de la estrategia, digamos. Por eso Marte se exalta en Capricornio. Pero en el signo opuesto está en caída. O sea, el peor lugar donde podemos encontrar a Marte sería en Cáncer, como en este caso. Y entonces, en la casa 7 que tenemos, casa 7 es la casa de los enemigos abiertos o declarados, y tenemos ahí al poderosísimo planeta Plutón en oposición a Marte y en oposición al ascendente. Y por si fuera poco, Saturno, el maléfico mayor, está en su regencia en Capricornio, pero también está del otro lado. Digamos, este Marte forma parte del equipo local, hablando en términos futbolísticos. Sería la casa 1 el equipo local y el adversario está en la casa 7. Entonces aquí tenemos claramente, ¿no? Lo que estamos viendo, pues es esta invasión de un enemigo muy poderoso que sería este Plutón, que llega y agrede a, digamos en este caso, al pueblo de Centla en Tabasco, ¿no? En la desembocadura del río Grijalba. ¿Qué más nos dice la carta? Bueno, aquí la luna en Leo pues habla de la caída del imperio, ¿verdad? Pero si vemos aquí al Tlatoani o al gobernante, está representado por la casa 10, ahí está el sol, y está en el signo de Piscis. Y el regente pues sería este Júpiter en Libra y retrógrado. Entonces Júpiter en Libra, abrazos no balazos. ¿Les suena eso? Entonces es una manera pacífica de arreglar las cosas. Aparte, si vemos a Mercurio en Piscis también, está retrógrado, o sea, hay mucha confusión
Y bueno, prueba de ello es que el emperador Moctezuma pensaba que eran dioses, ¿no? Que era el mismísimo Quetzalcóatl personificado en Hernán Cortés. Y sale el señor poderoso Moctezuma, sale personalmente a recibir a Hernán Cortés y todo su grupo de guerreros que venían con él, ¿no? Más sus amigos que hizo inmediatamente llegando a México, ¿no? Ya saben. Aquí también estamos viendo Plutón en Capricornio, Saturno en Capricornio. ¿Les suena a qué ha pasado recientemente? Por ahí de 2020, ¿dónde estaban estos planetas? Justamente en Capricornio. Igual Urano en Tauro, ahorita Urano está en Tauro. Plutón sigue en Capricornio porque es un planeta muy lento. Y Saturno, bueno, este sí ya avanzó y ahorita ya va por aquí, por el signo de Acuario. En tiempos presentes, pero de alguna manera este reseteo que vino a ser la mediática enfermedad, pues es muy parecido a lo que sucedió en 1519 en este país y esa invasión por parte de, pues, de esos que serán exploradores o conquistadores, ¿no? Más bien conquistadores europeos. Ok, bueno, pues ese es el comentario que quería hacer respecto a la carta del ingreso del Sol en Aries. Ya saben que la carta de ingreso del Sol en Aries es en astrología predictiva y en astrología mundana es la carta más importante para diagnosticar, digamos, el comportamiento de ese país durante ese periodo anual, cuando el Sol ingresa al signo de Aries. Ok, bueno, de la historia de Capricornio, del ingreso del Sol en Capricornio para los antiguos fue muy importante y parece que tienen razón, pero bueno, eso lo voy a ver en otro video. Ok, un saludo para todos y felices fiestas.